Muy buenos días, estudiantes del Colegio Albert Einstein de Huaraz. Te saluda a tu profesor Milton Rodríguez Pérez para un nuevo capítulo de la física. Hoy día desarrollaremos esa competencia con esas capacidades. Vas a explicar cualitativa y cuantitativamente el comportamiento de los líquidos en reposo por acción de la presión. ¿Cuál será nuestro propósito de hoy? La resolución de problemas aplicando el principio de Arquímedes. Vamos a ver un tema muy interesante, problema que lo aplicamos en la vida cotidiana. Cuando vamos a la playa y llevamos una pelota, casi siempre intentamos sumergirla en el agua. Al hacerlo lentamente notamos cómo el agua se opone a nuestro intento. Alguna vez lo hemos hecho eso, ¿verdad? Durante la experiencia sentimos que el agua intenta sacar la pelota fuera de ella, empujándola hacia arriba. Asimismo, nuestra experiencia nos ha permitido ver flotar un barco. ¿Quién ha visto flotar un barco? O un globo aerostático. Todos estos casos están casi siempre están presentes una fuerza de la cual vamos a explicar hoy día. En la naturaleza encontramos una serie de fenómenos que suceden a diario, como los casos que hemos estado observando, y que en algunas ocasiones pasan desapercibidos para nuestros ojos. El poder comprender de manera más amplia estos fenómenos nos ayuda a entender mejor cómo se comportan algunas fuerzas que entran en acción bajo ciertas circunstancias. Lo que se pretende en esta clase es precisamente analizar y explicar el comportamiento de las fuerzas que ejercen los líquidos sobre algunos sólidos. Y para eso vamos a explicar el principio de Arquímedes. ¿Qué me dice este principio? Este principio afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido, total o parcialmente, experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. ¿Qué te quiero decir con eso? Que todo cuerpo que se encuentra sumergido total o parcialmente siempre va a experimentar una fuerza vertical hacia arriba. ¿Cómo se llama esa fuerza vertical dirigida hacia arriba? Se llama empuje. Lo experimentamos cuando nos introducimos a una piscina o cuando sumergimos nuestra mano en un balde con agua. Experimentamos que hay una fuerza que nos lleva hacia arriba. Ahí tenemos, por ejemplo, un cuerpo sumergido parcialmente en un líquido. Va a experimentar siempre, sea parcial o total, una fuerza hacia arriba, llamada empuje. Ahí tenemos qué fuerza actúa sobre ese cuerpo. Sobre ese cuerpo están actuando el peso, que esté o no esté, siempre actúa. Y por estar sumergido parcial o totalmente en un líquido hay una fuerza vertical hacia arriba denominada empuje. ¿Cómo calculamos dicha fuerza? El empuje se determina multiplicando la densidad del líquido por la gravedad, por la aceleración de la gravedad, multiplicado por el volumen del cuerpo sumergido. Ten en cuenta que solamente vamos a determinar el volumen del cuerpo sumergido. Obviamente que el empuje, por ser una fuerza, se mide en Newton. La densidad tiene que estar en el sistema internacional, es densidad del líquido, que se mide en kilogramos por metro cúbico, y el volumen del cuerpo sumergido en metro cúbico. Ya sabemos que el valor de la aceleración de la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado.
Observen este gráfico, que cuando introducimos el cuerpo, hay un volumen de cuerpo que se desplaza, ¿no? Un volumen de líquido, perdón, que se desplaza. Y ese volumen de líquido va a ser el volumen del cuerpo. Y eso determina el empuje. El peso de ese volumen desplazado es lo que determina el empuje. O el peso del fluido desalojado por el cuerpo es lo que determina el empuje. Es por eso que se define como densidad de líquido por gravedad, por el volumen del cuerpo sumergido. ¿Cómo aplicamos eso en la vida cotidiana? A ver, el principio de Arquímedes aparece en muchas aplicaciones prácticas, entre las que podemos nombrar, por decir, a ver, ¿qué observamos ahí? En los barcos. ¿Por qué los barcos flotan? Los barcos, el casco de los barcos es más pesado que el agua, pero si se considera el conjunto del casco más el aire en su interior, el cociente entre la masa total y el volumen es menor que la del agua. Y esa es la razón por la que los barcos flotan. Como podemos ver en la figura. ¿Qué otro ejemplo cotidiano podemos ver? Bueno, ya eso... habría que hacerse una pregunta ahí. A ver, ahí tenemos un transatlántico que está flotando, observa. ¿Cómo es posible que al tirar un clavo al agua, este se hunda? Eso lo sabemos por experiencia. Mientras que un barco de alto cargamento flota en alta mar. ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta a eso? A ver, ¿qué opinas tú? ¿Por qué el clavo se hunde mientras que el barco de alto cargamento, y está a veces hecho del mismo material, flota en alta mar? La clave para que los barcos floten viene dado en su diseño. El barco, a pesar de estar hecho por materiales pesados, tal como el hierro, es hueco por dentro. Diferencia con un clavo. Luego la densidad del agua logra ser mayor que la densidad del barco. Entonces lo que trata el barco es de ocupar el máximo volumen, porque el empuje a mayor volumen, ya lo hemos visto en la fórmula, será mayor y va a contrarrestar el peso. Es una de las aplicaciones que se da del principio de Arquímedes en nuestra vida diaria. ¿Qué más tenemos? A ver. Mira, los peces flotan. Los peces tienen un órgano llamado vejiga natatoria, que controla la flotabilidad. Al momento de flotar, la vejiga se llena de gases, permitiéndolo ascender. Del mismo modo, para descender, el pez tiene que eliminar dichos gases. En otras palabras, los peces utilizan un sistema de regulación para subir o bajar en el mar. No tienen que utilizar su musculatura. Al igual que los peces, el sistema de regulación de los submarinos tiene que ver con un intercambio de gases que le permite ascender y descender. Estos se llaman tanques de lastre. Por un lado, para poder sumergirse, los tanques se llenan de agua, lo que hace que el submarino tenga una densidad mayor que la del agua. Por otro lado, para poder ascender, los tanques se llenan de aire y helio. Esa es la razón por la que hay flotabilidad en el submarino. Asimismo, ¿qué otra aplicación podemos ver en nuestra vida diaria? Que se aplique el principio de Arquímedes.
Los globos aerostáticos. ¿Qué sucede en los globos aerostáticos? El globo aerostático tiene como condición de diseño el levantar la canasta y las personas dentro de esta. Para lograrlo cumplen con un sistema de quemadores que calientan el aire dentro del globo. De esta manera, el aire dentro del globo se expande. Una parte de este sale, lo que hace que el peso total disminuya y por ende el globo suba. De manera inversa, para poder descender, el quemador se apaga haciendo que el aire se enfría y se contraiga. Por ejemplo, ahí vemos un globo aerostático. ¿Qué fuerzas están actuando? Están actuando el empuje y el peso. Cuando el empuje es mayor que el peso, el aire empieza a ascender. Y obviamente eso cuando el aire que está adentro se calienta y empieza una parte de este aire caliente escapa, ejerciendo una fuerza hacia arriba denominada empuje. ¿Dónde más encontramos aplicaciones del principio de Arquímedes? En los chalecos salvavidas, por ejemplo. Los chalecos salvavidas, al ser construidos de material liviano y poroso, son capaces de flotar, porque la relación masa-volumen es menor que la del agua. O sea, observamos las diversas aplicaciones que tiene el principio de Arquímedes. Es muy importante en nuestra vida cotidiana. Veamos la solución de algunos problemas en la aplicación del principio de Arquímedes.